El siguiente teorema nos dice que si tenemos una forma bilineal simétrica, entonces la dimensión de V ortogonal es la dimensión de V menos el rango de F. En particular, V ortogonal es igual a 0 si solo si dimensión de V ortogonal es igual a 0, es decir, si solo si el rango de F es la dimensión de V. Eso significa que el rango de F es máximo, es decir, que las matrices asociadas a F son regulares, por tanto que F es regular. ¿Vale? Por lo tanto, este en particular realmente es una consecuencia de la igualdad entre dimensiones que tenemos que probar. Evidentemente no es un resultado en sí mismo, no es... Pero lo que quiero decir es que este resultado es a formas más bilineales algo similar a lo que es la fórmula de dimensiones de aplicaciones lineales. Es decir, es un resultado del mismo tipo del que vimos en el primer cuatrimestre, que nos dice que si tenemos una aplicación lineal de V en V', la dimensión de V es la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. ¿Vale? Es la fórmula de dimensiones análoga, entre comillas, para el caso de formas bilineales. Vale, pues vamos a probarla. Vamos a coger una base de V, sea B igual a V1 hasta Vn, sea X un vector de V, entonces este vector X se puede escribir de forma única como combinación lineal de los vectores de la base B. X se puede escribir como suma donde iba desde 1 hasta n de unos escalares x y por los vectores v y para algunos escalares x y. Vamos a ver entonces qué significa que este x está en V ortogonal. Queremos calcular la dimensión de V ortogonal, pues vamos a ver cuáles son los elementos de este subespacio. ¿Qué significa que x esté en V ortogonal? Pues significa que x está en el ortogonal de... ¿Qué es V? Pues V es el subespacio generado por los vectores de la base. Y ya vimos que el ortogonal del subespacio generado por una serie de vectores es lo mismo que el ortogonal de esos vectores, V1 hasta Vn. Es decir, que x está en V ortogonal quiere decir que x es ortogonal a Vi para todo i. Es decir, quiere decir que f de x Vi es igual a 0 para todo i. Seguimos manipulando esta expresión. Vamos a escribir x de esta forma. Esto significa que f de la suma donde i va desde 1 hasta n de x y Vi, aquí casi como he puesto, como he usado la letra i en el sumatorio, aquí mejor que los llame VJs. Coma VJ, que esto es igual a 0 para todo J. Y esto equivale, utilizando que la forma bilineal f es lineal en la primera componente, esto equivale a que la suma donde iba desde 1 hasta n de xy por f de vi vj es igual a 0 para todo j. Y ahora lo que vamos a hacer es escribir estas n igualdades, ¿vale? He subrayado las igualdades que tenemos para todo j. Aquí es para todo j desde 1 hasta n. Es decir, tenemos n ecuaciones. Pues esas n ecuaciones las escribimos en forma matricial como sigue, como la matriz fila x1 hasta xn por la matriz f de v1, v1. ¿Vale? La primera ecuación, por ejemplo, vamos a pensar cuál es la primera ecuación de las que tenemos subrayadas. Pues cuando j es igual a 1, la ecuación que tenemos es x1 por f de v1, v1, más x2 por f de v2, v1,
más xn por f de vn v1. Así sucesivamente, la última columna de esta matriz sería, perdón, aquí es vn v1. Así sucesivamente, la última ecuación sería x1 por f de v1 vn. ¿Vale? La última ecuación es con j igual a n. Hasta más xn por f de vn vn. Igual a la matriz con todos ceros. Vale, este cero es una matriz fila con todas las enteradas 0. Vale, entonces, esta igualdad matricial, ¿cómo se puede escribir de forma más abreviada? Pues la matriz fila x1, xn, por esta matriz que nos aparece con las f's, pues es precisamente la matriz asociada a f en la base b. Y esto tiene que ser igual a 0. Vale. Y ahora, en este vídeo, solo voy a hacer un paso más. Que puede parecer, ¿vale? Ya digo, aquí estos ceros son una matriz fila con ceros. Voy a hacer un paso más, que puede parecer magia, y os voy a dejar como ejercicio pensar por qué he hecho ese paso. El paso que voy a hacer es transponer. Transpongo el producto de la izquierda y queda la matriz asociada F en la base B transpuesta por la matriz columna x1 hasta xn, y transpongo la matriz fila de ceros a la derecha y nos queda una matriz columna con ceros. Vale, entonces he empezado el vídeo diciendo que este teorema, en cierto sentido, es el teorema análogo para formas bilineales al que vimos en el primer cuatrimestre, que nos decía que si tenemos una aplicación lineal, la dimensión de v es la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. Vale, os voy a dar como pista que he hecho este último paso de transponer para así poder utilizar resultados del primer cuatrimestre. A ver si sois capaces de ver cómo. ¿Vale? Y este teorema, en mi opinión, tiene esto que es bonito. Es decir, es un teorema que es solo sobre formas bilineales. En principio podría parecer que las aplicaciones lineales no juegan ningún papel en este teorema, pero, sin embargo, para probarlo, vamos a probar el teorema como consecuencia de un par de resultados del primer cuatrimestre sobre aplicaciones lineales. A ver si sois capaces de ver cómo en el siguiente vídeo lo termino.